Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como todos los lunes, a este su programa, Espíritu Santo, ven. A nombre de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo de la Comisión de Liturgia, su servidora Brenda Leiva. Y vamos a empezar como siempre, con una santa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. El programa que queremos compartirles el día de hoy, mis hermanos, el título del programa, le pusimos lo siguiente, perdón, pero es que me identifico aquí un cabello un poco levantado, un poco desordenado. ¿Qué le hemos puesto como título? ¿Quién puede entender que para vivir tengas que morir? Vuelvo a repetir. ¿Quién puede entender que para vivir tengamos que morir, mis hermanos? ¿Sí? Y habíamos puesto también en el Apocalipsis 21:1 como referencia, porque en esta parte del Apocalipsis 21:1, esta referencia que se nos da, nos habla precisamente, lo vamos a dejar para el final porque nos habla precisamente de a dónde vamos cuando nos toque esa muerte, ¿no? En varias ocasiones he insistido con ustedes sobre que podamos comprender todos, entender todos, que cuando hay un testimonio, cuando una persona tiene esa bendición de tener ese encuentro con el Señor, el que ella lo comparta es parte del plan de Dios. O sea, los testimonios, las revelaciones, todos los profetas que vienen en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, los santos a los que el Señor les ha estado revelando infinidad de cosas, obviamente santos de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. De manera en especial, lo que voy a tratar en estos minutos es de despertar por lo menos en ustedes la curiosidad de algo que pasó, que se compartió y que es tan importante que nosotros no solo lo veamos, sino lo compartamos también. Yo se los puedo decir, son esos testimonios que acostumbro a ver de cuando en cuando, porque en serio es una forma maravillosa como el Señor me aumenta la fe, me anima a entender que cualquier cosa que hagamos pues tiene consecuencias de bendición o lo contrario, ¿no? Entonces, para que podamos un poquito entrar en que este testimonio pueda ser creíble, es importante que les lea un texto bíblico, a través del cual, mejor dicho,
no nos debería de extrañar el testimonio que les voy a compartir. Hay un momento, esto para los que les guste anotar, en 2 Corintios 12, donde San Pablo nos revela algo que es importantísimo. Y fíjense, tratamos mucho de decirles de cuántas personas, no sé, de las que ahorita estén viendo el programa o se vayan a conectar después, pero sobre todo cuántas personas entre familiares y amigos ignoran la verdad, ¿sí? Y pues no pueden valorar el significado de que estamos en esta vida con una misión y que nuestra patria es el cielo, ¿sí? Voy a ir a la lectura. Dice, las gracias extraordinarias que recibió Pablo. De nada sirve alabarse, pero si hay que hacerlo, llegaré a las visiones y revelaciones del Señor, dice San Pablo. Él se está refiriendo a él mismo, pero trata de presentarlo como si le hubiera pasado a otra persona, pero es San Pablo. Dice, de cierto creyente sé esto. Hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé. Lo sabe Dios. Yo sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no se pueden decir, son cosas que el hombre no sabría expresar. Y la forma como nos narra y nos los comparte San Pablo es algo similar al testimonio que les quiero compartir. Lo que voy a tratar de hacer es darles alguna información. Como les decía, quiero despertar por lo menos su curiosidad para que después de este programa ustedes vayan directamente al testimonio y puedan constatar por ustedes mismos la belleza como esta persona lo comparte, ¿sí? Pero esto que nos comparte San Pablo, pues es entender. ¿Qué nos dice? San Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. Él dice, yo no sé si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Es bueno recordar también que para gloria de Dios y sobre todo para conocimiento y aumento en nuestra fe, en nuestra Iglesia Santa Católica Apostólica, pues también conocemos situaciones de santos que fueron llevados a esos lugares y que no hay manera de que puedan explicar también. Han regresado a compartirnos algunas cosas, pero sobre todo con el ánimo de entusiasmarnos, de que valoremos pues que nos estamos perdiendo. Hay algo que ahorita me estoy recordando porque, como les he comentado, este testimonio lo he visto innumerables veces, ¿sí? Pero algo que me llamó mucho la atención porque esta persona de nombre Felipe, que comparte este testimonio, y lo comparte, como les decía, con el entusiasmo de quien ha vivido esa experiencia que, como él mismo lo dice o lo reconoce, no por méritos propios, sino porque el Señor quiso, porque al Señor le da la gana, pero sobre todo para que Él es llevado al cielo y es regresado, para que nosotros conozcamos a través de Él, pues no solo qué nos estamos perdiendo, mis hermanos, ¿no? En otros temas, en otros momentos, hablamos de la incredulidad de tantas personas que no piensan que existen esos tres lugares, cielo, infierno y purgatorio, ¿no? Pero que es un aliciente saber que el Señor sigue siendo
sigue siendo, mejor dicho, el mismo de ayer, hoy y seguirá siendo mañana, ¿sí? Y el que se pueda comprender, por eso les leíamos, ¿cómo puedes entender que para vivir tengas que morir? Hay dos tipos de muertes, mis hermanos. La muerte cuando, como Nicodemo, cuando le es revelado por el Señor, que tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Eso es cuando morimos a la carne, de eso hablaríamos un poquitito más adelante. En donde me quiero centrar en este momento es la muerte física y real de una persona, ¿sí? A la que el Señor la lleva al cielo, con la que Él tiene un diálogo. Y una de las cosas que a mí me impactó más, por llamarlo así, porque Felipe habla maravillas de ese lugar, ¿sí? Y lo que está descubriendo, y que llega un momento en que él mismo se pregunta asombrado, viendo las maravillas de lo que está conociendo, de lo que es el cielo, de lo que ahí hay, sobre todo el sentir que la felicidad de estar en ese lugar, el amor que recibe de Dios, que es algo que no es, pues obviamente no es humano, es el amor que recibe de Dios. Y cuántas personas han tenido también la oportunidad de compartirnos con estas experiencias, que lo que ellas menos desean es regresar, ¿sí? La semana pasada les compartíamos que inclusive una Santa Faustina dice en algún momento de sus reflexiones del diario sobre el Señor de la Misericordia, ella revela, porque aquí San Pablo se está refiriendo que él fue llevado en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Hay otros momentos en que la palabra de Dios probablemente sea la Biblia de Jerusalén, donde en lugar de paraíso dice el cielo, dice donde oyó palabras. Hay otro momento donde habla él del tercer cielo, ¿sí? Y Sor Faustina hace esos comentarios en su diario. Me lo dejo de tarea para la próxima semana poderles leer el texto completo. Cuando habla, bueno, se lo había pedido a una de mis hermanas de comunidad, déjeme ver si me lo mandaron, donde habla precisamente que ella estaría dispuesta a regresar a la tierra, fíjense, pongamos atención, ¿sí? Que ella estaría dispuesta a regresar a la tierra y sufrir lo que sea necesario para poder subir a otro nivel del cielo. Lo dice Sor Faustina. Se los debo para la siguiente semana, primero Dios. Pero aquí es muy claro San Pablo, ¿no? Primero dice, no sé si es en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Acordémonos también que en algunos santos, y esto está en sus biografías, han revelado cuando Dios mismo les permite lo que es la bilocación, por ejemplo, el estar en dos lugares al mismo tiempo, que obviamente no es algo que dependa de ellos, es algo que Dios permite, ¿sí? Entonces, más adelantito vamos a hablar sobre esa otra parte de nacer de nuevo que tiene que ver con la muerte de la carne. Ahorita enfocarnos en esta experiencia de este hermano nuestro, Felipe. Él comparte que a raíz de un accidente que tuvo en una motocicleta, de esas de 4 ruedas, tremendo, que la moto queda encima de su cuerpo y bueno, pues lo llevan al hospital con muy pocas perspectivas de vida. Comenta inclusive que pues encomienda a su cuñado, a su familia, porque él se da cuenta que de esta no sale, ¿sí? Y que en un abrir y cerrar de ojos, porque él muere, cuando vuelve a abrir los ojos,
ella está en el cielo, mis hermanos, ¿sí? Él se da cuenta que está en el cielo. Y también, como dice San Pablo, fuera de su cuerpo, ¿sí? Obviamente, él trata de explicarlo con palabras, pero también nos damos cuenta al escucharlo que en el mismo diccionario no hay suficientes palabras para poder explicar esos hechos sobrenaturales, porque él dice que se mueve, pero que no sabe cómo se mueve, porque no camina, ¿sí? Que ve, pero no sabe con qué ojos está viendo, porque él entiende que es su parte espiritual la que está en ese lugar, ¿sí? Pero algo que es importante que nos comparte Felipe, dice que experimenta, como les decía, el amor de Dios de una manera tan profunda, inclusive lo dice él, tan física, ¿sí? Que es algo, una sensación que nunca experimentó en la tierra. Y él expresa con otras palabras, yo creo que lo mismo que en su momento dijo Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta, ¿sí? Que se acuerdan de su familia, sí se acuerdan de su familia, pero no quieren moverse de ese lugar, mis hermanos, no quieren regresar. Hay tal tipo de felicidad ahí, hay tal amor desbordado de Dios sobre cada uno de nosotros en lo personal, en lo físico, en el corazón, y todas esas maravillas que logra ver en esos lugares, ¿sí? Que él hace una exclamación que a mí me llamó mucho la atención, porque como que reflexiona, ¿sí? Al estando en el cielo, porque llega un momento en el que él nos comparte que se da cuenta que está en casa, mis hermanos. O sea, también no encuentra palabras para explicarlo, pero nos quiere decir, yo me doy cuenta que estoy en casa, ¿sí? Y esto tiene que ver también con todas las revelaciones y todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Nos dice San Pablo en 2 de Corintios 4:16, nos dice estas palabras, nos comparte estas palabras San Pablo. Dice San Pablo, sabemos que al destruirse la casa terrenal, esta es nuestra casa terrenal, mis hermanos, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña. Felipe menciona otra palabra, algo así como, bueno, ahorita me acuerdo, pero casi dice como este frasco. Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos, ¿sí? En alguna ocasión que se nos trataba de explicar, estoy viendo 2 de Corintios, esto está 2 de Corintios 4:16, y si nos vamos al 5:1, nos dice algo más. Dice, sabemos que al destruirse la casa terrenal, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. A mí me llama la atención esta parte de este testimonio de Felipe, porque él está muy convencido, él está seguro que ha regresado a casa y que sabe que está en casa, y que el amor que está recibiendo de Dios rebasa todo conocimiento, toda explicación, que obviamente, como les decía hace rato, no es un amor terrenal, es un amor que lo envuelve todo y que él no desea nada más, ¿no? Como decía Santa Teresa. Y que le viene ese momento de inclusive empezar a sentirse mal, comenta Felipe, porque empieza hasta medio balbuceando y diciéndole al Señor, porque él no habla que lo ve, lo escucha. Y empieza a decirle palabras más o menos que él no merece estar ahí, que él no es tan bueno como debiera. Y me llama la atención porque llega otro momento en que dice, hay otros mucho más malos que yo.
¿no? Él trata de ubicar esa situación, ¿no? De que hay otros mucho más malos que yo. Pero ¿cómo trata él de decirle al Señor en sus palabras, en sus expresiones? Gracias porque me tienes aquí aunque no lo merezca, ¿sí? ¿Sí? Y reflexiona muy profundamente todo esto después, porque como les dije, es regresado a la tierra, y que los primeros 45 días que él pasó en la tierra, ya después de haber pues resucitado, pues se las pasó llore y llore y llore y llore y llore y llore y llore. Y este testimonio que él narra, la entrevista se le está haciendo un sacerdote a Felipe, y el sacerdote le pregunta, ¿y por qué llorabas? ¿Sí? Y él dice, de nostalgia. Fíjense, hermanos, qué hermoso. Yo lloraba de nostalgia al recordar ese lugar, al recordar todo eso que yo sentía, ese amor del Señor, de nostalgia, ¿sí? Y me di cuenta, dice, que es algo tan bello, tan bello, tan bello, tan fuera de todo lo que nos podamos imaginar, que llega un momento en que exclama, ¿y esto despreció el diablo? ¿Y esto fue lo que no quiso Luzbel? ¿A esto le dijo que no? Pues, ¿saben qué? No entiendo para nada cómo es posible que haya despreciado este lugar, este amor, esta presencia, esta felicidad, ¿no? Y bueno, entender que Coludo ya no tiene la oportunidad, la perdió, y que lo que trata de hacer es de llevarse mal de muchos, consuelo de tontos, dicen por ahí, ¿no? Y él se da cuenta, Felipe, que es cuando vale la pena sufrir sabiendo a dónde quieres llegar, cuando el sufrimiento tiene, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, tiene un sentido salvífico, ¿sí? Y cuando les decía que él no entendía cómo se movía, porque se da cuenta que su carne ya no pesa, que ya no tiene peso en su cuerpo. Obviamente no se ve a sí mismo, lo único que sí sabe es que existe, ¿sí? Que ve, que se mueve. Y tratando de ponernos un ejemplo, miren que les estoy diciendo todo esto, no para que no lo vayan a ver, sino por el amor de Dios, para despertar en ustedes la curiosidad de querer ir a ver este testimonio. Ahorita le doy los datos. Y no solo querer ir a verlo, compartirlo, mis hermanos, ¿sí? En ocasiones hablamos de que las personas que no quieren entender, que no tienen fe, pero que tampoco la buscan, que no creen que haya un purgatorio, que no creen que haya un juicio. Pero qué ignorantes estamos de este lugar maravilloso, y que esto que el Señor le permitió vivir a Felipe es para que este día, hoy, tú lo conozcas, después vayas a ver completo el testimonio, y hasta donde sea posible, por favor, compartan este programa. Si lo pueden hacer, compartir en vivo también, es bueno, porque entonces abren ustedes el compartir con sus contactos, ¿no? Él no haya de qué manera hacernos saber la bendición de ese lugar. Y entonces pone un ejemplo, dice, es como cuando entras a una piscina, ¿sí? Y tu cuerpo empieza a flotar, ¿sí? Y entonces yo me quedé pensando, bueno, pues flota cuando los que saben, ¿cómo dicen?, nadar de muertito. Pero a mí me vino la memoria principalmente cuando él está haciendo esta narración, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Mar Muerto, que es el lugar más bajo de la tierra, que en realidad más que un mar es un lago. Hay tal salinidad en esa agua que tú te empiezas a meter y llega un momento en que ya no puedes estar parada,
te levanta, ¿sí? Y quedas flotando. De tal manera que tú ya no tienes control sobre tu cuerpo. Eso pasa en el Mar Muerto. Y él trataba de explicarnos eso, ¿no? Que si bien sabía que no tenía ojos pero veía, que no tenía voz pero hablaba, que no tenía pies pero se movía, porque pues al final de cuentas, como les hemos comentado en muchas partes y se nos ha explicado, pues este cuerpo existe temporalmente mientras vivamos en la tierra. En alguna ocasión que se nos trató de explicar esta parte, se nos decía, por ejemplo, que es como los bebés cuando están en el vientre de la mamá, ¿no? Pues ellos no conocen otra forma de vida, ni se imaginan que haya otra forma de vida. ¿Y qué pasa cuando nacen? Pues nacen a una vida nueva y la placenta es desechada, donde estuvo alimentándose ahí, viviendo ahí esos 9 meses. Bueno, pues esto va a pasar con este cuerpo mortal corruptible, ¿sí? Y la resurrección va a ser en un cuerpo incorruptible, ¿sí? Y me venía a la memoria a mí también que uno de los santos que a mí más me impacta su vida, y se las recomiendo también. Me gusta recomendarla, lo que veo y que lo he visto, no sé, ya perdí la cuenta. Inclusive en película, la vida de San José Cupertino, que era un monje que cuando él, personificaba la humildad en toda su expresión, y que cuando él oraba, levitaba, ¿sí? O sea, su cuerpo se iba elevando. Y esas cosas pasan, mis hermanos, cuando el espíritu en la persona es más fuerte que la carne, ¿sí? Cuando el espíritu, cuando entras en esa comunicación, en esa adoración, como le pasaba a San José Cupertino, la carne deja de tener peso, ¿sí? Cuando la carne, dicho de otras palabras, ya no nos domina, ¿sí? Dice en algún momento, por ahí lo tengo, que los que nos dejamos guiar por el Espíritu somos realmente los hijos de Dios, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, ¿sí? Otra de las cosas que él comenta y hace mucho énfasis, y me gustó mucho cómo lo dice, que no cabe la menor duda que llegado el momento, pues vamos a ser juzgados en el amor. ¿Qué tanto amor dimos? Y no solo, mis hermanos, qué tanto amor dimos a los que nos quieren, qué tanto amor dimos a nuestra familia, qué tanto amor dimos a los que nos caen bien, qué tanto amor dimos a los hijos de Dios, donde quiera que se encuentren, ¿no? Y sobre todo los que de alguna u otra manera no se dan cuenta, pero que ofenden, y como dijo nuestro Señor en la cruz, hay que perdonarlos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y él decía que Dios no quiere de una manera tan súper especial, ¿sí? Y que, como les decía, sus palabras, ¿sí? El hecho, su tristeza y su nostalgia de ser regresado, el dolor, pero también aclara Felipe, dice, Dios no nos quita el dolor, Dios no nos retira las pruebas, ¿sí? Dios nos permite que seamos personas que encontremos y lo busquemos aún en esos momentos de sufrimiento, aún en esos momentos de prueba. Él en sus palabras dice que nuestro cuerpo físico solo sirve, y lo sabemos, para el tiempo que se nos permita vivir, ¿sí? Y que hace una aclaración que me gustó mucho, que la importancia de atesorar para el cielo,
no atesorar para la tierra. Y entonces al escucharlo eso me di a la tarea de buscar ese texto bíblico y lo encontré en el Evangelio de Mateo 6:19, donde dice lo siguiente. Porque él hace, Felipe, este comentario, dice: no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el gusano los echan a perder, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el gusano los echan a perder, pues ¿dónde están tus riquezas? Ahí estará también tu corazón. Mateo 6:19. ¿Qué nos quiere decir nuestro hermano Felipe? Acordémonos lo que les hemos compartido mucho, ¿no? Que la limosna perdona pecados. Eso es atesorar en el cielo. Ayudar al pobre, socorrer al necesitado, ¿sí? El don de la escucha, la paciencia, la tolerancia, el perdón por delante, el saber que quien ofende no sabe lo que hace, ¿sí? Y que en esto, como les he estado comentando, en el caso de Felipe, pues él tuvo esa experiencia, por eso, bendito sea Dios, al estar leyendo a San Pablo, cuando él dice, ¿en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo? Porque estas cosas siguen pasando, ¿sí? En la vida de nuestros santos nos damos pero a Felipe le acaba de pasar, mis hermanos. Y cuando digo le acaba de pasar, hace algunos años. Pero lo importante es que Felipe comprendió que su regreso tiene que ver con que tú lo sepas, mi hermano. Que sepas que hay ese lugar, que hay ese cielo, que esa casa, a mí me impactó mucho cuando se refiere a esto. La certeza, dice él. Yo sabía que estaba en casa. El amor, que no lo puedes medir con nada de cómo te lo demuestra, e inclusive, por eso hace el comentario, dice, inclusive físicamente, Dios. Y ese amor en lo personal, mis hermanos, ¿sí? No en las masas, no, en lo personal. Y si nos vamos un poquitito, bueno, qué decirles, imagínense nada más todo lo que pasó Felipe y esos 45 días llorando, porque inclusive pues le reclama a Dios, ¿sí? El reclamo de Felipe es muy comprensible, porque le dice, es que después de haberme hecho conocerlo, este lugar, el haber recibido ese amor, el conocer esos lugares, porque los describe, no me puedo, obviamente, ni es el caso de ponerme a describir lo que él alcanza a ver, ¿sí? Y dice algo también, dice, me quedé con muchas ganas de hacer muchas preguntas, porque también reconoce que fue un tiempo, poco tiempo, muy limitado, pero el suficiente para que él se diera cuenta y viniera a compartirnos, nuestros hermanos, que esa es nuestra casa, que ese es el camino a seguir. Y precisamente por eso habíamos puesto en un principio este texto bíblico de Apocalipsis 21, ¿sí? Cuando se nos dice lo siguiente, déjenme ver dónde quedaron mis lentes. Apocalipsis 21. Después tuve la visión. Acuérdense que el Apocalipsis fue dictado por un Jesús resucitado a un Juan ya anciano que está preso en la isla de Patmos, Grecia, ¿sí? Y que un Jesús resucitado le narra a él el libro del Apocalipsis, ¿no? Las cosas que están por venir. Y todo se lo narra a través de visiones, ¿sí? Entonces le dice, después tuve la visión del cielo nuevo y de la tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y en cuanto al mar ya no existe. Entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios,
embellecida como una novia engalanada en espera de su prometido. Oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será Dios con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Hermosa palabra de Dios. Todo lo anterior ha pasado. Dentro de la misma palabra de Dios se los hemos dicho en varias ocasiones, cuando se nos invita, precisamente en el libro de Santiago 4:7, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y antes de eso, resistan al diablo y huirá de ustedes. En otros momentos tuve la oportunidad de yo compartirles que, y esto es tan cierto, mis hermanos, que estoy hablando de muchos años atrás, cuando tuve esa experiencia en Panamá muy fuerte, y que pues me acerqué a Dios, me acerqué a una comunidad, estuve recibiendo el querigma en esa comunidad como preparación para el bautismo en el Espíritu Santo, y que en ese lapso, porque fueron algunos meses, el Señor me permitió un sueño. Nunca más lo he vuelto a tener, pero en ese sueño yo me veía que estaba frente a... Yo me veía a mí misma. Yo me daba cuenta que yo estaba como frente a una pantalla, esas pantallas de los cines enormes, grandes, y que estaba parada precisamente frente a esa pantalla, y que de repente esa pantalla se ilumina y me veo el lugar, y es un lugar hermoso. Lo más que puedo decir o describir ese lugar era como decir un campo de golf, porque todo pasto, lomitas que bajaban, subían a lo largo, unos árboles, y que el Señor venía caminando por una vereda de plantas, y yo venía caminando a un lado de él. Qué difícil explicar estas cosas, pero Brenda está frente a esa pantalla que está apareciendo todo eso, y donde la otra Brenda viene caminando del lado del Señor, y la que está acá abajo se da cuenta que el Señor le viene hablando a la que está arriba caminando a un lado de él, pero la que está acá abajo no escucha, no alcanza a escuchar. Y por las actitudes, y esto reflexionando ese sueño, me doy cuenta que de alguna manera él me viene llamando la atención, haciéndome un regaño, por llamarlo así. Tenía la certeza que me estaba regañando, pero que era un regaño hecho con tanto amor, ¿sí? Pues, ¿cuánto tendríamos que aprender, Señor? Una manera hermosa de regañarme, y el regaño tenía que ver con que, por lo menos así lo entendí, que yo no estaba haciendo las cosas correctas, que él esperaba de mí respuestas, frutos, pero sobre todo hubo algo que a mí me llenó, y es la parte que logro entender. Lo mío sí fue un sueño, ¿sí? Lo único que logro entender es y que me dio mucha alegría, y me sigue sosteniendo, mis hermanos, en esa alegría. Yo supe que yo era de su equipo, que yo pertenecía a su equipo, a ese equipo que él tiene cuando él dice: o estás conmigo o estás contra mí. Pero también supe que yo le estaba fallando, mis hermanos,
que yo no estaba respondiendo a ese llamado, ¿sí? Pero lo hacía de una manera tan maravillosa, tan llena de amor. Y todo esto de volver, y cada vez que escucho este testimonio de Felipe, pues recuerdo esos momentos que el Señor me permitió vivir, ¿no? En sueño, lo vuelvo a decir, todo fue en sueño. Pero la pantalla que yo veía, fíjense, hasta ahorita estoy recapacitando en algo. Brenda, la que estaba abajo, estaba en blanco y negro. Y lo que estaba viendo en esa pantalla enorme, como de esos cines grandísimos, todo lo que ella estaba viendo, lo estaba viendo a color, ¿sí? Por eso les puedo decir que recuerdo, por ejemplo, que el Señor, él iba caminando, yo iba de su lado derecho, él es alto, la estatura, yo para nada, pero yo le daba aquí abajito, pero bastante bajo de su hombro, ¿sí? Y veníamos casi a un mismo paso, ¿no? La que estaba acá abajo veía todo un conjunto, ¿sí? Y no puedo decir que me haya centrado yo en verle únicamente su rostro. Veía todo un conjunto, al mismo tiempo que veía las plantas, veía el pasto, veía las lomitas, me veía a mí misma, que iba yo con la cara agachada, el clásico cara agachada de cuando alguien te va regañando, ¿sí? Y el Señor a un lado, ¿no? Nuestro hermano Felipe nos habla de una muerte física. Cuando Nicodemo se acerca al Señor y que el Señor le explica que tiene que nacer de nuevo. Estamos hablando del otro tipo de muerte, morir a la carne, mis hermanos. Y en estas reflexiones que nos comparte Felipe, que para mí es de lo más importante, nos hace y nos va compartiendo el que entendamos también que hay veces o hay situaciones que nos pudieran parecer negras, dolores muy fuertes, pruebas muy severas, pero que, como dice la palabra, los que amamos a Dios, todo lo que pase va a ser para nuestro bien. Entonces, él hacía una especie de remembranza de cuando, por ejemplo, le llevan a María Magdalena y la avientan allá a los pies del Señor y lo quieren poner a prueba para ver qué van a hacer con ella, porque pues la ley de Moisés decía que una mujer encontrada en adulterio tendría que morir apedreada, viva, ¿no? Matarla a pedradas. Y que el Señor, las palabras hermosas que yo creo que deberíamos de reflexionar y decirnos todos cuando entramos en los juicios temerarios que hacemos de los hermanos, cuando el Señor dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera, ¿no? Y la palabra nos narra que uno a uno se fueron retirando. Y ese diálogo que se da entre el Señor y la Magdalena es el que les quiero leer. Dice, el Señor le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Sí? Ahora refiriéndose a los que la querían matar a pedradas. Ninguno te ha condenado, le dice nuestro Señor Jesucristo. Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar en adelante. Las palabras de nuestro Señor. Vete y no vuelvas a pecar en adelante. Ese día, mis hermanos, María Magdalena nació de nuevo. Eso es nacer de nuevo. A partir de ese momento, seguir a Jesús fue su forma de vida, ¿sí? Y también hay quienes creen, como les decía, dentro de esa incredulidad, que muchas veces la incredulidad de las personas, llámense de hijos, de hermanos, de amigos, pues tiene que ver con un entorno o que no han recibido una formación o
como les comentaba la vez pasada, cuando Mauricio dijo, pues es que yo no lo conozco, o las personas que me rodean no me lo han presentado. Hay muchas circunstancias que solo Dios sabe que llevan a la incredulidad. El problema es que cuando tenemos ya una edad y una forma de pensar y razonar, no nos interesa ni siquiera acercarnos a eso. Y la palabra de Dios nos dice, precisamente ante esta incredulidad, esto está en el libro de Hebreos 9:27. Pongamos atención. Y puesto que los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. Mis hermanos, acuérdense que vivimos en un mundo donde se piensa que morir es descansar, o hay determinadas religiones que hablan de otras vidas, por ejemplo, ¿no? De muchas vidas, pero para nada, se vive una sola vez. Entonces, aquí se nos dice en el libro de los Hebreos, y puesto que los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para borrar los pecados de una muchedumbre. Y en su segunda venida ya no cargará con el pecado, sino que se manifestará para dar la salvación a quienes lo aguardan, ¿sí? A quienes lo aguardan. Y una de las cosas que comentaba también este hermano nuestro Felipe, y decía, ¿cómo puede alguien tener otras prioridades y no centrar el poco tiempo que le quede de vida en preguntarse dónde va a pasar su eternidad? ¿Sí? O sea, ¿cómo puede alguien ser tan negligente? No sé de qué manera, ¿no? Pero Felipe lo explica muy bien, ¿sí? Que no tengamos ni el más mínimo interés, mis hermanos, en entender que hay otra vida, que hay otro momento, que hay otro lugar, y que ese lugar es eterno, ¿sí? Y que no los podemos perder. El nombre de nuestro hermano, para que lo busquen en YouTube, es Felipe Galván. Tengo la certeza que al verlos, el Señor va a mover tu corazón, mi hermano, mi hermana, y te va a hacer reflexionar, te va a hacer muchas preguntas, pero sobre todo, si realmente vas a recibir esa experiencia de Él, si tienes dudas de esa experiencia de Él, por el amor de Dios, vete a leer precisamente aquí donde San Pablo nos dice en 2 de Corintios 12:1, cómo fue llevado, porque San Pablo fue llevado también, y San Pablo fue regresado también, y el Señor sigue haciendo lo mismo, ¿no? Entonces esto le pasó a nuestro hermano Felipe Galván, y tengo la certeza de que lo vas a querer compartir. Estos testimonios, mis hermanos, hay que viralizarlos, ¿sí? Porque si se quedan nada más por encimita, pues no aprovechaste nada, ¿sí? Pasó de largo para ti esa bendición. Y ese es el problema. La sociedad en la que estamos viviendo, envuelta en el pecado, está jalando más almas, mis hermanos. Y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿sí? Hay que dar a conocer que hay un cielo que nos espera, que hay una casa, que esa es nuestra patria, ese es nuestro hogar. Y te invitaría a que te des ese tiempo valioso, entres a YouTube, pongas Felipe Galván, lo puedes encontrar también en mi página de Brenda M. Leiva, ahí lo tenemos. Velo por el amor de Dios. Yo te puedo decir, yo, Brenda, ya hice mi parte. Espero en Dios que tú hagas la tuya. Dulce Madre, no te alejes
Tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes.